Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar este Evangelio precioso, continuando el Evangelio de San Lucas en el capítulo 14, que dice así. Dice, caminaba con él mucha gente, y volviéndose les dijo, si alguno viene de donde mí, y no pospone a su padre, a su madre y a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleva su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Porque ¿quién de vosotros, que quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea que, habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean, se pongan a burlarse de él, diciendo, este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey que sale a enfrentarse contra otro rey no se sienta primero y delibera si con 10.000 puede salir al paso del que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando está todavía lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Pues de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Es un evangelio precioso donde el Señor indica como las condiciones del seguimiento de Cristo, con esa radicalidad del que se toma en serio el amar al Señor por encima de todas las cosas, el seguir a Jesucristo por encima de todo, ¿no? De hecho, lo dice al principio con toda rotundidad, como es fundamental la renuncia a uno mismo y a todo lo que tiene, ¿no? Pero ¿en qué sentido? Porque a veces hacemos unas contraposiciones, yo creo, un poco artificiales, ¿no? Porque parece que uno ya, si sigue al Señor, ya no puede amar nada más, no puede amar ni a su familia, no puede amar a nadie más, ¿no? Y no es así. El tema es dónde pongo el corazón, dónde pongo la seguridad, dónde pongo la confianza. Claro, si yo mi fortaleza, mi seguridad y mi confianza la pongo en las cosas o en las criaturas, al final una vida que se apoya en esas seguridades es muy endeble, porque las personas y las cosas no pueden darme una seguridad definitiva. El único Señor, el único que puede reivindicar ese apoyo fundamental a nuestra vida para sostenerla, pues es Dios, evidentemente, ¿no? Por eso le dice a la gente, si alguno viene donde yo, detrás de mí, vamos, pues viene a mí, y no pospone, alguna traducción que dice y no odia, es muy fuerte utilizar la palabra odiar, ¿no? Pero en el sentido de desligarse del amor a esta persona a la hora de seguir, a la hora de vivir, ¿no? Dice, y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, son relaciones todas muy fuertes. Son relaciones naturales y que lo normal es que las relaciones determinen a la persona. Lo normal es que esas relaciones sostengan a la persona. Y uno, cuando tiene que ver a qué se agarra, porque la vida se tambalea, o porque, no sé, a lo mejor le han machacado, le han despreciado, le han herido con alguna cosa, y entonces busca apoyos en los que sostener su vida, seguridades en las que apoyarse. Normalmente buscamos las relaciones humanas más fundamentales, el padre, la madre, el esposo, la esposa, los hijos. Y aquí dice, hay que posponer todo eso. Y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta sí mismo, hasta su propia vida. Y dice, no puede ser discípulo mío. Es muy fuerte eso, ¿no? Porque el Señor reivindica la totalidad de la seguridad. El Señor reivindica que el que le siga de manera absoluta, ¿no?
que luego encontrará de nuevo esa gente, esas relaciones humanas, ¿no? A mí me gusta mucho ver cómo Jesús se lanza al ministerio y en cuanto puede vuelve a Nazaret para tomar a su madre. Y ahora ya ahí seguramente María no va delante de Jesús formándole, sino que irá detrás de Jesús aprendiendo de él como primera discípula. Pero Jesús va por ella porque la quiere mucho y porque las relaciones humanas no son un paripé que se hace, sino que van muy en serio. O sea, el Señor las ha hecho pues para que nos queramos de verdad entrañablemente unos a otros. Eso es así, ¿no? Es así. Entonces, es el posponer, el liberarse. O sea, a la hora de seguir a Jesucristo, que de verdad uno sea libre. Este tema de la libertad en el seguimiento de Cristo me parece que es clave, porque nosotros nos solemos atar a un montón de no sé cómo llamarlo, de apegos desordenados o de afecciones desordenadas, ¿no? Y al final dependemos de personas, de opiniones, de cosas, ¿no? Y uno dice, pero para seguir al Señor hay que tener la grandeza del que libremente se pone en marcha, ¿no? Y no hay nada que le ata, ¿no? Por eso dice que no renuncie hasta sí mismo, si no, no puede ser discípulo mío. No puede ser. No, bueno, puede empezar a ser discípulo mío y luego tendremos que ver. No. O sea, este es un punto básico innegociable, que es poner la seguridad toda en el único que puede darnos la seguridad, que es Jesucristo, que es Dios. Y por eso luego dice lo de el que no lleva su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Es muy parecido a cuando dice, si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Pues aquí es igual. Ese negarse a sí mismo es no apoyarse en nada que elija yo, ni siquiera en las relaciones que me constituyen, porque es verdad que, como dice el Papa en Amoris Laetitia, uno vive en un cruce de relaciones y entonces nada más llegar al mundo es hijo, quizá hermano, desde luego sobrino, nieto, yo qué sé, amigo, y luego de repente aparecen ya otras relaciones, ¿no? Cuando uno inicia una relación seria con una mujer y se casa, ¿no? Y entonces primero novio, luego esposo, luego cuñado, luego yerno, o sea, un montón de relaciones. Y esas relaciones todas nos identifican y nos constituyen. Es verdad que hay que saber ordenarlas y ver cuál es la fundamental y cuál es más secundaria, ¿no? Pero son relaciones que nos constituyen, que son importantísimas para nosotros. Entonces, el negarse a uno mismo en el fondo es no apoyarse en nada de eso, ni personas, ni cosas, ni situaciones, sino que mi única seguridad es Dios. Es magistral el acto de la confianza de San Claudio de la Colombière, donde lo único que dice es yo miro a Dios y ya está. Entonces uno pospone todo, incluso a sí mismo, incluso se odia a sí mismo, dice, ¿no? Y luego cargar con la cruz, que es abrazar la propia vida que uno tiene que vivir, y en esa vida, que es la mejor que Dios me ha podido dar, porque es la que me ha dado, en esa vida ser santo, en esa vida vivir la amistad con el Señor, en esa realidad concreta realizarme como lo que Dios ha soñado para mí, realizarme en plenitud, ¿no? Con grandeza. Bueno, y luego pone estos ejemplos, ¿no? Pone dos ejemplos como muy elocuentes, ¿no? El primero, el del que tiene que construir una torre, que se sienta primero a calcular los gastos, para ver si puede acabarla, ¿no? Porque si no se van a burlar de él. Dice, este comenzó a edificar y no pudo terminar. Entonces, uno tiene que ver si puede edificar. O tiene que ver también, que es el otro ejemplo que pone Jesús, si está preparado para luchar contra el enemigo en la guerra, ¿no? Y en ambos casos es evidente que con una mirada muy inmediata, muy material, muy primaria de las cosas, pues no podemos. Es evidente que no podemos. O sea, yo no puedo realizar la obra de la redención, me supera con creces, con creces, ¿no? Y sin embargo lo hace el Señor, porque Él lleva el liderazgo, ¿no? Entonces, bueno, pues pone el ejemplo y uno dice, pues definitivamente ya voy a dudar de mí porque no tengo capacidad para hacer esta torre. Y entonces viene una convicción profunda que es importante, es muy importante, y más en este tiempo en el que saboreamos, ¿no?, la invitación del cielo, ¿no? Es importante saber que Dios y yo somos mayoría, que Dios está unido a mí, y eso es muy grande, que Dios se ha comprometido conmigo, y eso es muy grande, porque apoyado en las fuerzas de Dios,
Tengo poder para terminar la torre y tengo poder para presentarle batalla al que viene con 20.000 o con 800.000, ¿no? Porque tengo una fuerza que no viene, una fuerza tan extraordinaria que viene de Dios y no de los hombres, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que de los momentos más bonitos en nuestra vida donde vemos la acción de Dios es cuando abrazamos las cosas imposibles. Cosas imposibles. Cuando todo el mundo nos dice, mira, no sigas por ahí porque por ahí vas a acabar mal, no vayas. Y entonces ahí es donde vienen de verdad los retos, ¿no? ¿Crees de verdad en el Señor? ¿No? ¿Confías de verdad en el Señor? ¿No? Entonces, dice, se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla. Y el otro igual, ¿eh? Se sienta antes y delibera, ¿no? Es el discernimiento tan importante del que el Papa Francisco no ha parado de hablar en las últimas exhortaciones apostólicas, excepto la de la última exhortación apostólica, pero en Christus Vivit y en Gaudete Exsultate el Papa habla del discernimiento, la necesidad de discernir, de sentarme y calcular. Pero discernir no es cavilar es dar vueltas a un tema sin llegar a ningún lado, y si dos personas están cavilando acabarán discutiendo, ¿no? Discernir es ver las cosas con la luz de Dios, ponerlas delante de Dios. Y ahí es donde se clarifican. Entonces uno tiene que sentarse a discernir si tiene para terminar la torre. Si es capaz de realizar esta obra impresionante. Y lo mismo el general el que va a luchar, ¿no? Que se sienta primero a calcular, a deliberar si con 10.000 hombres puede salir el paso del que ataca con 20.000. Es curioso porque dice, a ver si lo puede hacer, ¿no? Que se sienta a deliberar. Hombre, pues parece que es una verdad de perogrullo decirle que no, ¿no? Y sin embargo, que le eche la luz de Dios. Que le ponga la luz de Dios, porque esta batalla es suya y porque tendrá que decir si se puede o no se puede, si se va o no se va. Es el que lo va a dar, el que lo va a decir, ¿no? Porque yo creo que esto es lo importante, o sea, que sea él el que va a presentar batalla, que sea él el que va a construir la torre y que piense si hay posibilidad o no, que siempre le hay, por supuesto, con el Señor, ¿no? Por eso termina Jesús diciendo, ¿no? Pues de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. No renuncie. Es curioso esto, no renuncie a todos sus bienes. O sea, hace falta hacer un acto serio de liberación de la voluntad, de liberación de la persona, de liberación de todo, ¿no? Hace falta. Porque a lo largo de nuestra vida nos atamos constantemente a las personas y a las cosas, ¿no? Y al final no somos libres para seguir al Señor, ¿no? Qué bonito es cuando San Pablo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, a partir del versículo 12, me parece que es, o 17, ¿no? Por ahí, se asombra de ver con qué medios tan defectuosos ha hecho Dios su obra, ¿no? Dice, yo que era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, actuaba en mi impiedad y en mi ignorancia. Es curioso, ¿no? Es un hombre humilde que reconoce que las fuerzas no están en él, que ha hecho este proceso, ¿no? Pensad que Dios nos ha colocado en la brecha de la redención, a todos, no solo a los curas, en la brecha de la redención. ¿Cuánta gente depende de nuestro testimonio para cambiar de vida? ¿Cuánta gente se encontrará con el Señor en función de cómo me coloco yo en su vida? O sea, tenemos un papel impresionante, un papelón impresionante, ¿no? Y no podemos renunciar a él, porque de esto depende mucha gente, ¿no? Por eso lo que tenemos que renunciar es a apoyarnos en el propio yo. Y lo que tenemos que tener la certeza es tenemos que saber pues que efectivamente el Señor puede hacer la obra que Él quiera con instrumentos muy defectuosos. O sea, el Señor no ha buscado solamente a la Inmaculada para colaborar con Él en la historia de la redención. Es verdad que la Inmaculada es la primera tierra que pisa el Señor cuando entra en el mundo, eso es cierto, ¿no? Pero después ya tiene que contar con los pecadores. El drama, no sé si llamarlo el drama o el centro o la idea fundamental de la Iglesia es que yo no puedo apoyarme en mis fuerzas, sino solo en el Señor. No puedo apoyarme en mí mismo, sino solo en el Señor. O sea,
que la redención la hace Él. Y yo colaboro con Él en la medida en la que puedo, ¿no? Yo colaboro con el Señor, ¿no? Por eso dice eso, ¿no? Y me gusta mucho las dos comparaciones que pone. Una, porque es la construcción de una torre. Y recuerda, cómo no, la Torre de Babel, donde el hombre por sí mismo quiso construir una torre que llegase al cielo y acabó con una confusión absoluta, nadie entendiendo a nadie, una tensión entre ellos muy fuerte y tal, ¿no? Es la ruptura de la humanidad. Y aquí pone un ejemplo del que quiere construir una torre, que recuerda eso, pero ya con Dios, ¿no? Y en segundo lugar, el segundo ejemplo que pone es una batalla. Y me ayuda especialmente. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que estamos en la batalla de la redención. Yo últimamente tengo ahí como una insistencia, ¿no? Estamos en la batalla de la redención. Y pensamos muchas veces que es como una especie como de jueguecillo y tal, ¿no? Que esto es la batalla de la redención. Que viene un enemigo con 20.000 hombres a luchar contra nosotros, que es el diablo. ¿Cómo le vamos a salir al paso? ¿No? Y es cierto que nosotros sentimos vértigo de nuestras propias fuerzas, eso es cierto. Es cierto que el hombre, abandonado a sí mismo, pues puede poco, ¿no? Pero también es cierto que Dios lucha ahí, ¿no? Y que lo único que nos pide Dios es que aceptemos la sensación de riesgo y de miedo a veces, como sensación que nos viene, no que tenga yo, que nos viene como manifestación de los pasos que uno va dando, ¿no? Y entonces viene como el vértigo, ¿hacia dónde estamos yendo? ¡Qué horror!, ¿no? Pero bueno, Dios lo sabe, Dios va por delante, ¿no? Por eso el que se sienta y delibera, o el otro, que hace lo mismo, ¿no? Se para a pensar, ¿no? También se sienta primero a calcular, ¿no? Se sienta a pensar, ¿no? A pensar. Bueno, por eso invitaría a que vivamos la vida de esta manera, ¿no? Que es una manera como preciosa, ¿no? Porque si uno confía en sí mismo, es un agobio. Porque tiene que garantizarse la seguridad, tiene que garantizarse el sustento, tiene que garantizarse todo. En el fondo esto es el caminito de perfección que encontró Santa Teresita de Lisieux, que es por lo que hicieron doctora de la Iglesia, que habla del caminito de la infancia espiritual, ¿no? Que es como decirle al Señor, mira Señor, esto me supera con creces, yo no tengo capacidad como de discernir el abstracto y caminar hacia ti, ¿no? Pero hazlo tú, ¿no? O sea, uno se pone en manos de Dios y ya está, y que lo haga Él, ¿no? Tratando también de encontrar luz, que es muy importante. El discernimiento busca luz, no busca una resignación. No, resignación es abrazar la cruz como camino de salvación y de felicidad. Bueno, pues la torre y la batalla, ¿no? Y en esa batalla estamos puestos nosotros, ¿no? Con nuestras propias fuerzas, si es que son pocas fuerzas. Por eso Jesús dice que no tengas que confiar en ti. Y otro lo hace, como dice Santa Teresita de Lisieux, el caminito de infancia espiritual. Dice, mira, yo no consigo ganarme el cielo, pues que me suba el Señor como se sube en un ascensor, o que me tome en brazos, y ya está, ¿no? Y que lo haga Él, ¿no? Cuando uno dice que lo haga Él de veras, vive como un sosiego, una paz, una alegría, que incluso cuando la evidencia te dice que es imposible que uno realice esto, cuando la evidencia te dice que es imposible que uno haga algo que se le está ofreciendo o que acepte un reto que le están planteando, cuando la evidencia te dice es una locura, si de verdad tú sabes que tu corazón está puesto en Dios y que lo lleva todo Él, dices, bueno, pues bendita locura de Dios, ya lo hará Él, ya me dirá cómo lo vamos a hacer, pero yo tengo una paz de fondo sabiendo que el Señor es el que lo va a hacer, que a mí no me toca, a mí me toca dejarme hacer, ¿no? En esa colaboración que decimos siempre que le planteamos al Señor, Señor, déjame colaborar contigo, ¿no? Y el Señor te dice, ¿de verdad quieres colaborar conmigo? Claro que sí, Señor. Dice, pues no me estorbes mucho, ¿no? Deja que yo sea el protagonista de la obra, deja que yo siga construyendo y tú simplemente colabora conmigo, ayúdame en esta historia de la redención, pero sin pretender ser tú Dios al margen de Dios, sin pretender tú tener como la primacía en la acción. No, la obra es suya, la acción es suya, mi vida es suya y mi manera de colaborar con Él es un abandono total y confiado en sus manos, sabiendo que el protagonista de la acción es Él y a mí solo me toca gozar viendo cómo triunfa Él, gozar viendo cómo hace Él su obra.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.